Así que Jesucristo ya existía cuando los cielos y la tierra fueron creados. Él no es un ser creado, sino que existió desde toda la eternidad. ¿Por qué lo podemos comprender así? Porque cuando el tiempo comenzó para este universo físico que nosotros conocemos, Jesucristo ya estaba ahí. Por lo tanto, es eterno, porque sobre Él no tiene potestad el tiempo. Al contrario, Dios tiene potestad sobre el tiempo. Y un poco más adelante va a decir, acuérdense, dice Pablo, dice, para Dios, dice, no hay diferencia. Pues, algunos piensan, dice, que el Señor se retrasa en sus actividades, en su tiempo. Dice, no se retrasa. Él lo que tiene es misericordia. Dice, para que todos lleguen al conocimiento de Él y para que todos lleguen a arrepentimiento. Entonces, Dios es eterno y Jesucristo es eterno porque Él ya estaba antes de que el tiempo comenzara con la creación. Eso nos lleva a pensar inmediatamente que Jesucristo es Dios también, porque solo Dios es eterno. La segunda situación dice, en el principio, ya vimos cuál era el principio, era el verbo, y el verbo está escrito con mayúscula, ¿sí? El verbo es esta palabra que se conoce aquí como logos. El logos, esa palabra no es en español, esa palabra es en griego. Y los griegos, algo que les encantaba hacer, algo que ellos disfrutaban sobre todas las cosas, es ponerse a pensar, ponerse a meditar, dice, en el principio de todas las cosas. Es algo de lo que les fascinaba a los griegos. Incluso inventaron o establecieron los principios para la escuela, ¿sí? Sentarse alrededor de un maestro en un espacio, en un lugar, y ahí se sentaban a meditar, dialogaban, ¿sí? Discutían, y eso es algo que les encantaba a los griegos. Y algo que ellos discutían era sobre el logos. ¿Qué era esta palabra? Era el principio de todas las cosas, el orden y la razón. Y entonces cuando Juan escribe su evangelio, dice, en el principio era el verbo. Dice, ese logos que ustedes están buscando, ese principio de todas las cosas, tiene un nombre y se llama Jesús. Entonces los griegos, cuando escuchan a Juan, dicen, ¿qué está diciendo este loco? ¿Qué nos trata de decir? Dice que no fue el principio ni en el agua, que el principio no se originó en el aire, que el principio no se originó en el fuego, que el principio no se originó en la tierra, que el principio no se originó en el mar, porque ellos le habían puesto muchas explicaciones a la vida. Algunos pensaban que la vida se había originado en el mar, ¿sí? Que un bichito, dice, un animalito, luego se juntó con otro animalito, luego se salió del agua y aprendió a vivir en la tierra, y luego de ahí en algún momento salieron los seres humanos. Dice, y otro decía, no, el principio fue el fuego, de ahí nació toda la vida. Dice, cuando empezó a existir el fuego, dice, en ese momento empezó a existir la vida. No, otro decía, no, la vida empezó en el aire. Dice, si mucho tiempo después hubo un investigador que decía, miren, si ustedes dejan, dice, la carne, a un pedazo de carne, un trozo de carne, dice, de repente morir, dice, se van a dar cuenta de que van a nacer muchos animalitos de ahí. Dice, y así es como se originó la vida. Dice, del aire, de ahí empezaron a salir.
Después se le puso un nombre, generación espontánea, dice. De repente apareció una serpiente, así dice, de la nada, del aire. Pero llegó a ser una teoría científica, a enseñarse en las escuelas esa teoría. Incluso todavía a mí en la secundaria, cuando fui a la primaria, todavía me la enseñaron. ¿Sí? Entonces, los filósofos decían, no, pues se originó en el aire, se originó en el agua, se originó en el mar, ¿sí? Se originó en el fuego la vida. Pero Juan les dice, no, el principio fue la palabra, y ese verbo es Jesucristo. Por eso cuando Juan les explica esto, se les hace una locura. Y Pablo, cuando vuelve a predicarle a los griegos, les dice, la palabra de Dios es locura. Dice, ¿por qué? Porque es salvación para el que cree. ¿Sí? Por eso Pablo retoma tal vez algunas palabras de Juan. Así que Juan les presenta a Cristo como la personificación y encarnación de este logos, este principio. Así que no solamente habla de esas dos partes, el principio y el verbo, pero también habla de algo muy importante para los judíos. Ellos estaban esperando al Salvador. Ellos estaban esperando al Mesías. Pero no era en su pensamiento, dice, ¿cómo va a ser este Mesías? Dice, tiene que ser un gobernante que nos venga a liberar. Tiene que ser un guerrero, dice, para derrotar a todos los imperios. Tiene que ser alguien poderoso. Entonces, cuando en Génesis también, cuando sucede la caída del hombre, que comen del fruto que se les había prohibido y son desobedientes, y entra el pecado, habla con la mujer y le dice, pondré pelea, pondré guerra, pondré diferencias entre tu simiente, entre los que nazcan de ti, y la serpiente. ¿Sí? Serpiente, en aquel momento recordemos que está hablando de Satanás. Dice, entonces, la serpiente te va a herir dice en el talón, pero la simiente, los hijos que salgan de ti, dice, la van a herir ahí en la cabeza. ¿Sí? La parte más delicada de la serpiente es la cabeza. ¿Sí? Si usted quiere matar a una serpiente, tiene que pegarle en la cabeza, porque si le pega en la cola, no se muere. Es más, le puede pegar varios cachitos, la puede pedacear en varios cachitos, pero es posible que todavía sí la serpiente esté viviendo. Entonces